Antigua Roma. La arquitectura de la antigua Roma es probablemente uno de los testimonios más significativos de la cultura romana. Se caracteriza por haber adoptado el lenguaje externo de la arquitectura griega clásica, a la que también se agregó varias innovaciones originales. La arquitectura es fundamentalmente civil y militar, frente a la arquitectura básicamente la religiosa de Grecia. Se trata de una arquitectura más dinámica frente a la griega, más estática. El arco, la bóveda y la cúpula son más utilizados frente al dintel de Grecia. La arquitectura de la antigua Roma es probablemente uno de los testimonios más significativos de su cultura. Se caracteriza por haber adoptado el lenguaje externo de la arquitectura griega clásica y también se le agregó varias innovaciones. Los dos estilos a menudo se consideran un cuerpo, lo que se conoce como arquitectura clásica. La arquitectura romana floreció en la República Romana y más aún bajo el Imperio. Cuando se construyó, la gran mayoría de los edificios supervivientes usó nuevos materiales, particularmente como el hormigón romano, y tecnologías como el arco de medio punto, la arcada y la bóveda. La cúpula también para hacer edificios que normalmente eran fuertes y bien diseñados. La arquitectura romana abarca el periodo comprendido entre el establecimiento de la República Romana en el año 509 a.C. hasta aproximadamente el siglo IV después de Cristo, después de lo cual se hace presencia la arquitectura tardía antigua o bizantina. Casi ningún ejemplo sustancial sobrevive desde el año después de Cristo, y la mayoría de los supervivientes más importantes provienen del imperio posterior, después de aproximadamente el año después de Cristo. El estilo arquitectónico romano siguió influyendo en la construcción durante muchos siglos, y el estilo utilizado en Europa occidental a partir del año 1000 se llama arquitectura romántica, en referencia a la dependencia de las formas romanas básicas de aquel tiempo. Por consecuente, también tenemos la arquitectura islámica. La arquitectura islámica es la forma de construcción y decoración de edificios de la cultura musulmana, en honor a Alá. Se compone de materiales, columnas, arcos de herradura, una ciudad de arquería, las cúpulas y su decoración está realizada con estilos arrebascos y caligrafía árabe con escrituras del Corán. La arquitectura islámica es un término amplio que agrupa los estilos artísticos propios de la cultura islámica, desde los tiempos de Mahoma hasta nuestros días, influyendo en el diseño y construcción de edificios y estructuras por todo el mundo. Los tipos principales de construcciones de la arquitectura islámica son la tumba, el palacio y el fuerte, aunque también destacan edificaciones de menor importancia como los baños públicos, las fuentes y la arquitectura doméstica. Se dice que la columna, el arco y la cúpula son la trinidad de la arquitectura islámica, ya que las tres juntas son características que le dan belleza y originalidad. Una de las primeras civilizaciones con quien el Islam entró en contacto durante y después de su creación fue con Persia. Debido a su proximidad, los primeros arquitectos islámicos no solo tomaron temporalmente, sino que también destacan edificaciones de menor importancia. Debido a su proximidad, los primeros arquitectos islámicos no solo fueron temporalmente, sino que adoptaron definitivamente las tradiciones y métodos del decante sanadita. Muchas ciudades de Bagdad, por ejemplo, fueron hechas junto a construcciones procedentes como Frusat en Persia. De hecho, es sabio que las dos personas contratadas para Al-Masur para diseñar los planos de la ciudad fueron Nobaki, un antiguo persa seguidor de Zoroastro, y Masla, un antiguo judío de Joram, Irán. Las principales representaciones de este estilo arquitectónico están dadas en mezquitas, pero también en baños públicos, palacios y fuertes. La mayoría de las mezquitas y palacios disponen de un importante al aire libre. La primera mezquita fue la casa de Mahoma, en Medina. Por eso la orientación hacia el Kaaba de la Meca es fundamental. Algunos de los mayores ejemplos de la arquitectura islámica están en Mezquita Azul en Estambul, Turquía, en el Citadel del centro del Cairo, Egipto, y la Mezquita de Córdoba, en Córdoba. España, el Taj Mahal, en Angra. India, la Cúpula de la Roca, en Jerusalén. El Islam se ha difundido en países cálidos como el Medio Oriente, Norte de África, Marruecos, Irán, Irak, expandiéndose desde la península ibérica llamada Al-Andalus en el siglo V hasta incluso Asia Central. Siguiendo con la exposición, tenemos el estilo gótico.
La arquitectura gótica es la forma artística sobre la cual se formó la dimensión del arte gótico. Es el estilo artístico comprendido entre el arte romántico y el Renacimiento, que se desarrolló en Europa en la experimentación arquitectónica del siglo VII, en la religión de Francia. Se extendió por toda Europa como un estilo de marcada vertical, tanto en las torres como en las elevísimas naves, permitida por los arcos apuntados y las bóvedas de crucería, cuyo peso se desplazaba por los arbotantes arcofuntes exteriores, aligerando los números, que acogen cada vez mayor capacidad de capillas laterales, pintura y escultura, se libran de su dependencia de los muros. La arquitectura gótica puso especial énfasis en la ligereza estructural y la iluminación de las naves del interior de los edificios. Surgió del romántico, pero acabó oponiéndose a los volúmenes masivos y a la escasa iluminación interior de sus iglesias. Se desarrolló fundamentalmente en la arquitectura religiosa, teniendo su mayor éxito en la construcción de grandes catedrales, secular tarea que compartían las ciudades rivales, aunque también tuvieron importancia la arquitectura civil, los palacios, lonas comerciales, ayuntamientos, universidades, hospitales y viviendas, también particulares de la nueva burguesía urbana, y la arquitectura militar, castillos y murallas urbanas. Los dos elementos estructurales básicos de la arquitectura gótica son el arco apuntado y la bóveda de crucería, cuyos empujes más verticales con el arco de medio punto permiten una mejor distribución de las cargas y una altura muy superior. Además, la parte principal de estas son transmitidas desde las cubiertas directamente a contrafuertes exteriores al cuerpo central del edificio mediante abortes. El resultado liberalmente a la mayor parte de los muros de su función sustentable, pudiendo ser perforados con varios ocupados por amplias vidrieras y resetones que dejan paso a la luz. La arquitectura gótica tuvo su primer origen en las regiones de Normandía y la isla de Francia, desde donde se difundió primero a todo el reino Francia y posteriormente por el Sacro Imperio Romano Germánico y los reinos cristianos del norte de España. Para finalizar esta exposición, voy a hablar de una estructura arquitectónica que me parece la más importante y también por su belleza y por su magnitud. Este se refiere al Museo del Louvre, que se encuentra en París, Francia. Este museo es la casa de una de las obras más importantes de nuestra historia, que sería la Mona Lisa, que fue creada por Da Vinci. El Museo del Louvre es el Museo Nacional de Francia, consagrado tanto a las bellas artes como a la arqueología y las artes decorativas anteriores al impresionismo. Está ubicado en París, la capital del país. Es el antiguo Palacio Real del Louvre. Esta obra arquitectónica, creada en el año de 1793, data el momento en el cual se nacionalizaron las colecciones reales y eclesiásticas de objetos procedentes de Italia e Egipto. Posteriormente, a la Revolución Francesa, como fondo público, enriqueciendo a las campañas de Napoleón. Su diseño casi nurreal de pirámide de cristal con entrada descendiente implantando por el arquitecto Leo Ming-Pei le convierte en uno de los atractivos culturales más visitados del mundo. Esta obra arquitectónica me parece muy genial y especial para nuestros tiempos porque su estructura es realmente bella, como mencioné anteriormente. Empieza como una pirámide, pero en este caso sería una pirámide en forma de cristal. También, como podemos ver, en este tiempo aún existe. Es un museo que abarca también muchas pinturas y muchas obras de arte que han surgido en nuestra historia y han sido las más importantes para nuestros tiempos. Como mencioné también la Mona Lisa, que es una obra de arte más importante de nuestros tiempos creada por Da Vinci. Y esto sería toda mi exposición. Soy Anderson Arellano, estudiante de arquitectura en la clase de Teoría e Historia de la Arquitectura, con docente de la arquitecta Andrea Molina. Muchas gracias.